pensé que tenía prendido el micrófono. Sí, primero voy yo. Soy Eduardo Rodríguez, pronombres masculinos, por favor. Muchas gracias. Como segundo orador, Alicia Robles, pronombres femeninos están bien y mucha suerte a todos y muchas gracias. muchas gracias. Por parte de la Cámara Alta de la Oposición. Sí, habla David, pronombres masculinos o neutrales, por favor. Muchas gracias. Como segundo orador. Hola, soy yo, Kat Vite. Ella, porfa. Excelente, muchas gracias. Por parte de la Cámara Baja de Gobierno. Andrés Bojorquez, pronombre. Saldrá Guillermo, pronombres indiferente. Muchas gracias. Segundo orador. Sí, ¿no? Sí. Como segundo orador, ¿quién pasaría al poder de la Cámara Baja de Gobierno? Pasará Guillermo, pronombre indiferente. Gracias. Perdón, Buenas noches a todos. Perdón, me confundí. No, descuida. Primero va a salir el Chore y pronombre él, y después el Memorco, pronombre él. Muchas gracias. Por parte de la Cámara Baja de la Oposición. Hola. Mi compañero está teniendo problemas técnicos. Por alguna razón no puede escuchar. Ya le dije que salga y vuelve a entrar, pero no sé qué está sucediendo. Justo es lo que les voy a recomendar. A ver. No sé. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, ya se escucha perfecto. Excelente. Perfecto, ya, creo que ya se arregló. Gracias. Excelente. Entonces, ¿quién pasaría primero? Alonso. Sí, yo, pronombres masculinos, perdón. No hay problema. Y como segundo orador. Gema Lático, pronombres femeninos. Muchas gracias. Antes de iniciar con el debate, nada más ¿alguien está en contra de que a lo largo de esta ronda se utilice el término shame? Sí, pues nada más póngalo en el chat, sin ningún problema. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie está en contra de que se utilice el término shame? ¿No? Ok. Bueno. Nada más, por favor, abstenerse de usarlo lo más posible y pues utilizarlo con conciencia. Un segundo punto, todos los puntos de favor hacerlos por medio del chat, excepto que el orador lo indique lo contrario. Y pues nada, el tiempo se va a estar llevando por el bot, yo lo voy a estar tomando. Y pues nada, la mayor de las suertes a todos. Y pues para comenzar el debate, si me confirman que ya está grabando esto o ya lo están transmitiendo. Excelente. Perdón. Excelente, muchas gracias. Entonces, pues nada, para dar comienzo a este debate, llamamos a el primer ministro de gobierno. Here. Si antes pudieras hacer una prueba de horario, estaría excelente. Hola, me llamo Eduardo. Tengo a mi izquierda un café y a mi derecha mi reloj. ¿Esto es la prueba? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. A tu primera palabra. Ok. Ya voy. Anel, debemos empezar explicando cuáles son los elementos exclusivos los elementos exclusivos de la angustia y los elementos exclusivos del anhelo. Nosotros planteamos entonces que la angustia, la emoción que nosotros que planteamos debe convertirse primero, es una emoción cuya materialización se torna en ansiedad en las personas, ya que existe un miedo constante hacia amenazas inexistentes y difíciles de calcular, mientras que el anhelo es una esperanza sobre situaciones futuras sin evidencia de que sucederán y una complacencia generalizada contra el futuro,
contra el futuro. Y de los dos lados estimamos que, o sea, como el mecanismo para actuar contra ellos es la acción, pues estamos de acuerdo. Sin embargo, lo que creemos que va a ser como diferente, lo que creemos que es diferente de cada una de las cámaras, lo que creemos que es igual de cada una de las cámaras y ninguno va a poder como adjudicárselo, comprobarlo, es que ninguno de los dos mundos de combate, o sea, combatiendo primero la angustia o primero el anhelo, es probable que se logren arreglar los problemas a gran escala que generan la angustia o el anhelo en la persona. ¿Por qué? Porque la angustia muchas veces, o sea, surge a partir del terror sobre la pérdida de nuestra existencia, que se ve amenazada en la actualidad por muchas fuentes, dígase calentamiento global, dígase una pandemia, dígase como el clima político generalizado. Mientras que el anhelo muchas veces deviene de los mecanismos de satisfacción que nos trae el medio económico. Vaya, me despreocupo sobre cualquier cosa porque de una u otra manera los grandes actores instrumentales, dígase el gobierno, dígase los científicos, van a resolver como los problemas globales. Entonces, lo que estamos hablando aquí es cuál de las dos emociones debe ser combatida a efecto de, y esta es la métrica, mejorar la calidad de vida de las personas, no de combatir efectivamente el problema que causa la angustia o el anhelo, porque de nuevo estimamos que ninguno de los dos mundos logra combatir el problema como efectivamente. En ese sentido, permítanme entrar a mi argumentación explicando por qué es que la angustia es un estado que genera una calidad de vida peor en la persona que lo siente y debe ser combatido antes o siquiera en oposición o incluso en oposición de el anhelo. Y el motivo es bastante simple, porque la angustia te causa estar a la defensiva contra absolutamente cualquier cosa. ¿Por qué? Porque cuando el miedo acerca del que estamos hablando es un miedo hacia un ente, es un miedo dirigido hacia un ente indeterminado, entonces absolutamente cualquier cosa puede ser la causa de mi amenaza. Y como les decimos, la angustia es esencialmente el status quo, el calentamiento global, el miedo a la contingencia sanitaria, las guerras en incremento, Donald Trump, el miedo al desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial, eventualmente superándolos, todo esto nos causa un terror existencial que es difícil de señalar hacia un mismo punto, porque para los humanos es como difícil llegar a conceptualizar e interiorizar nuestra propia mortalidad y vivir con ella. ¿Qué efectos causa la angustia en la sociedad y en los individuos? Que las personas se paralizan porque no saben cuál es el futuro, o sea, como los impactos son bastante tangibles. Los adolescentes tienen mayores dificultades para escoger su camino de vida porque no sabemos si vamos a seguir aquí. Los adultos, o sea, los adultos se esfuerzan menos en torno a su futuro y buscan más como el placer en el corto plazo mediante como placeres hedonistas simples, en oposición a la generación de como placeres a largo plazo, lo cual nos imposibilita como la creación de un plan de vida efectivo. Trae estrés hacia la población que disminuye sus capacidades de reflexión en torno a sus acciones. Es más probable que seamos cerrados frente a relacionarnos con nuevas personas. ¿Por qué? Porque esas nuevas personas pueden ser bien la causa de la amenaza. Me convierte en una persona muchísimo más violenta. Y finalmente, la angustia nos hace personas muchísimo menos adaptadas al cambio, porque el cambio también puede ser la causa del miedo. Los avances tecnológicos y el cambio de paradigma político constante en nuestra sociedad va dejando a quien vive con angustia convirtiéndolo en un ermitaño a la sociedad, imposibilitándole su posibilidad de relacionarse con otras personas. Es por eso que es extremadamente urgente combatir la angustia en oposición a la ansiedad, porque en oposición al anhelo, porque el estado perpetuo de angustia me genera perjuicios bastante tangibles, me aísla derivado de mis dificultades para socializarme y de la existencia de un temor existencial. Es como una situación análoga al mito de Sísifo empujando la piedra a la cima de la colina. Vivo como mis tareas del día a día, pensando que vivo en un estado de constante futilidad porque estoy destinado a que la piedra vuelva a caer. ¿Y cómo es que lo combato? Estimamos que la forma de combatir la angustia es logrando individualizar e interiorizar los riesgos existentes, y entendiendo y viviendo con la mortalidad de que soy humano, aceptando de que sí soy Sísifo y estoy empujando la piedra a la cima de la colina con futilidad, pero lo hago con una sonrisa. Mientras que en la comparativa los impactos que trae el anhelo hacia la calidad de vida de las personas no son tan absolutamente paralizantes y tan absolutamente empeoradores de la calidad de vida de las personas como sí lo sucede en la angustia.
¿Por qué? Porque el anhelo sí está bien, las personas se vuelven complacientes y no tratan de mejorar su status quo. Sin embargo, vivir con anhelo por lo menos te permite sobrellevar la vida con una sonrisa, a diferencia de lo que te permite la angustia. ¿Por qué? Porque ante la infinidad de los problemas, francamente envidio a las personas que tienen anhelo porque su inacción les permite existir, o sea, pensando que no pasa nada en el futuro. Antes de que se acabe el tiempo, hay un punto de Kat, adelante. Eduardo, ¿crees que el anhelo te hace ser más feliz? Sí, definitivamente sí. O sea, ¿por qué? Y es justamente lo que estoy desarrollando. Porque el anhelo, o sea, si bien es un estado de inacción, de complacencia, e incluso puedo admitirte que en ciertos casos esa felicidad pueda nacer solamente de la irreflexión y como del atontamiento ante el futuro, por lo menos es una felicidad que en términos neurológicos es indistinguible para el ser humano. Es una felicidad y un estado de ánimo que no me va a causar los perjuicios muy claros de la angustia, en el sentido de que no me va a causar ansiedad y no me va a causar un deterioro grave a mi salud mental, y sí me va a seguir permitiendo como relacionarme con el resto de la sociedad, me va a seguir permitiendo relacionarme con el resto de la sociedad efectivamente. Por eso digo que incluso en un escenario de oposición que tuviera que combatir solo uno o solo el otro, prefiero vivir con anhelo que vivir con angustia. Pero si debo combatir uno y luego el otro, como si nos permite la emoción, estimamos que la única forma de llegar a combatir el anhelo en el sentido de la complacencia es entendiendo, o sea, por medio de la acción, entendiendo verdaderamente cuáles son los riesgos que existen en el mundo, dándoles materialidad, interiorizándolos y solamente eventualmente entendiendo que puedo vivir adecuadamente con estos riesgos, así también llegando a combatir el anhelo. Las personas viven peor con angustia, por eso estamos felices de proponer. Le agradecemos a el primer ministro de gobierno por ese grandioso discurso, y para continuar el debate llevamos a líder de la oposición, Jorge. Si antes fuera a hacer una prueba de audio sería excelente. Muchas gracias. Estoy haciendo mi prueba de audio. Esto solo quiero saber si me están escuchando bien, y si sí, pues procedería a empezar mi discurso. Sí, yo te escucho perfecto. A tu primera prueba. Perfecto, muchas gracias. Un segundo. Creo que hay que ser muy críticos con el caso que nos presenta el gobierno. La primera cosa con la que hay que ser críticos es sobre su definición de que la angustia nos lleva a la ansiedad. Queremos que en su siguiente discurso nos aclaren más este punto, porque la ansiedad es un fenómeno psicológico y en todo caso también psiquiátrico, que es muy complejo y que no solo se refiere a los sentimientos de las personas, sino que puede involucrar actividades físicas más profundas. Creemos que entonces, en todo caso, si a esto se están refiriendo, es injusto para la oposición, porque nosotros tendríamos que comparar un sentimiento con una condición que ya es médica, que ya es psiquiátrica. Esperamos que nos ayuden. La segunda cosa que queremos aclarar con respecto a la oposición es también este nexo lógico que hacen entre el sentimiento de la angustia y el estrés. Creemos que el estrés no es necesariamente proveniente del sentimiento de angustia, o no hay suficientes explicaciones conforme a por qué el estrés, que también es un fenómeno psicológico, psiquiátrico y médico, es una cosa necesaria. Tendrían que explicárnoslo mejor, porque estaríamos en este mismo mundo injusto en el que tendríamos que nosotros en la oposición comparar un sentimiento contra algo que ya requiere un tratamiento profesional y especializado, y creemos que ese no es el espíritu de la moción. Pero no solo eso, creemos que si el estrés entra en juego, el estrés es una cosa independiente que puede suceder en ambos mundos. Es decir, por ejemplo, yo puedo ser una persona que tiene anhelo y sentir estrés como lo siento ahora por este debate, pero no porque tenga miedo, sino porque tengo la presión de querer hacerlo lo mejor posible. Creemos que si este es el análisis del estrés, es exactamente simétrico para ambos, ¿no? Vamos con otra cosa con la que tenemos que ser críticos durante el debate, y es refutar su punto del hedonismo, bueno, de esto que el primer orador llama futilidad, porque nos dice que la angustia, también estoy cometiendo esto, pero a la angustia, yo me estoy refiriendo al sentimiento de angustia, nos lleva a esta futilidad, ¿no? A sentir como que la vida no vale nada, a hacer sísifo y aceptarla. Creemos que esto no es cierto, porque la futilidad deviene de un no juicio de la realidad. Es decir, yo no le asigno un juicio
la realidad. A mí la realidad no me parece buena ni me parece mala, le extraigo el juicio como del sentimiento a la realidad y la moción nos invita a que defendamos un juicio sobre la realidad concreto. En el gobierno es el juicio sobre el miedo y en la oposición es el sentimiento sobre el anhelo. Creemos que este punto entonces tendría más explicaciones porque no ataca directamente a su caso. Luego nos dicen que la angustia nos pone a la defensiva, ¿no? Y pues vamos ahí como entrando ya a nuestra parte constructiva y vamos a hablar como de cuáles son los mecanismos que creemos que hay en ambos mundos. Primero vamos a hablar del mecanismo de la visibilidad. Creemos que en ambos mundos, al tener como un juicio sobre lo que viene al futuro, en la parte de la angustia, nuestro juicio lo que hace es hacer un juicio visible. Pongamos el ejemplo de un león. En la angustia, yo siento que el león me va a comer, ¿no? En la angustia, yo siento que el león está aquí y está a punto de morderme. Y entonces es un miedo visible. En la parte del anhelo, yo como objetivamente, a través de como algún tipo de mecanismo, como puede ser mis creencias o el sentimiento o la decisión de mí mismo de que yo quiero esto, ignoro este problema, ignoro al león, ignoro que este león va a ser como que está ahí, ¿no? Y creemos que esto es lo peligroso, porque al menos dentro de la angustia tenemos la visibilidad. En el mundo del anhelo creemos que esto es peligroso porque no estamos preveyendo los casos de posibles peligros, ¿no? Los estamos ignorando, pero esto no implica que los ignoremos, no implica que el león no esté ahí, no implica que este posible como caso, que este posible futuro de catastrófico no vaya a llegar. Antes de seguir con nuestro análisis, bajas, por favor. Camaño, ¿me puedes decir si tú sabes o si es posible exactamente identificar la zona precisa del cerebro donde radica la razón? Mira, es que eso es filosófico, ¿sabes? Y si tú lo quieres hacer dentro de tu discurso, me lo explicas, ¿va? Bueno, vamos, pero en todo caso creo que eso no es necesario para nuestro discurso porque te estoy hablando de exactamente mis mecanismos, ¿no? Entonces creemos que cuando la angustia te hace un miedo visible, lo que hace de esta visibilidad es entonces darle información al sistema, ya sea al sistema, por ejemplo, individual o al sistema de familia o al sistema social. ¿Qué significa esto? Que la gente sabe que tú estás viendo un peligro y entonces pueden actuar en consecuencia. Entonces la angustia es un problema que por sí mismo presenta algunos mecanismos que nos hace más plausible creer que se va a arreglar en sí mismo, o sea, que se va a atender prioritariamente, o sea, se va a aplicar primeros auxilios a sí misma. Sin embargo, el anhelo al yo decidir que ese miedo no existe, yo no puedo informarle al sistema, yo no puedo informarle a mi familia, yo no puedo informarme a mí mismo ni a la sociedad que hay un peligro, ¿no? O que estoy creyendo que hay un peligro y por lo tanto entonces no puedo aplicarle esos primeros auxilios en este caso. Entonces, como no es posible por sí mismo el anhelo aplicar estos primeros auxilios, lo que tenemos que hacer nosotros es ir y atender, dar estos primeros auxilios ahí donde no podemos identificarlos porque hay que empezar a identificarlos y a empezar a hablar de ellos. El segundo mecanismo, queremos hablar del mecanismo de la incomodidad de la angustia y el mecanismo del placer que ya nos aceptó el primer ministro en un punto de CAT. Creemos que el mecanismo del placer, cómo funciona aquí, que ya como la gente se siente feliz, la gente objetivamente decide quedarse en ese mundo que es feliz. ¿Qué significa esto? Que como se libera la dopamina, al menos en este mundo, creemos que entonces eso hace que la persona quiera continuar anhelando. Entonces aquí hay un círculo vicioso. La gente siempre la gente tiene un incentivo para continuar dentro de este círculo de ansiedad que ya en sí mismo es, de placer, que en sí mismo ya es peligroso. Por el otro lado, como hay una incomodidad del cuerpo, o sea, la angustia nos hace una incomodidad, ya sea porque se liberan como estas hormonas como la adrenalina, creemos que ya el cuerpo no quiere, o sea, no es un sentimiento agradable. Entonces también hay un mecanismo para que la persona quiera tratar de salir de este sentimiento de angustia. Creemos entonces que es más probable que esta persona que se siente incómoda vaya a querer por sí misma o pedir ayuda o que la sociedad o la familia identifique esta incomodidad a través de sus reacciones físicas y por lo tanto ofrecerle estos primeros auxilios. Por el otro lado, la persona, la sociedad que tiene el anhelo no puede ofrecerse a sí mismo esto porque por el contrario quiere permanecer dentro de esta idea del anhelo. Ahora, ¿por qué esto es perjudicial? Porque como ya les habíamos adelantado, uno no nos permite cuidar de nosotros, pero tampoco nos permite hacer como buenos como
construcciones de vida a futuro, o sea, como no nos permite planear de la forma más idónea, no, porque siempre estamos planeando creyendo que todo va a salir bien, y esto no es necesariamente cierto. Entonces, cuando se da nuestro mejor caso, es peor aún, porque no podemos como suministrar los recursos, digamos, como en una familia, porque creo que el día de mañana alguien va a proveer, va a aparecer un superhéroe que me va a ayudar. Creemos que esta idea es peligrosa y que tenemos que atenderla en principio para que podamos observar a la realidad como es y defendernos de los peligros, pero también proveer los mecanismos para tener un mejor futuro si así lo queremos. Por eso, orgullosos de oponer. Le agradecemos al líder de la oposición por ese grandioso discurso. Y para continuar el debate, llamamos a la viceprimera ministra de Gobierno, Gil. Si antes pudiera hacer un aplauso, estaría excelente. Ay, perdón, tenía mi micrófono apagado. ¿Me escuchan? Sí, yo creo que sí podría ser una frase un poco más larga, nada más para confirmar. Ok, a ver, ¿me escuchan en lo que busco en mi celular? Porque soy mensa y tengo que poner el cronómetro ahí. Te escucho perfecto. Ok, no, me voy a tener que guiar con el bot. Entonces, va. Bueno, entonces sí me escucharon, ¿no? Sí, te escucho. Ok, bueno. Bueno, ok. Mi discurso comienza en 3, 2, 1. Camaño empieza su debate cuestionando cómo definimos como la angustia, ¿no? O este sentimiento como que la emoción nos pide desarrollar. Sin embargo, o sea, como no lo queremos entender, o sea, como este sentimiento que ya termina siendo una condición psiquiátrica en el sentido en el que ya no puedes escapar de ahí más que con intervención médica, sino entenderlo como un sentimiento en el sentido en el que tú como individuo no te sientes lo suficientemente capaz para enfrentar lo que está fuera de tu control. Es decir, es un sentimiento de inseguridad hacia lo futuro, hacia lo incierto, hacia el porvenir, hacia lo distinto. O sea, es el no tener un control y definitivamente sentir una condición como negativa al respecto, ¿no? Hay que entender algo dentro de este debate que es en ambos mundos, o sea, como tanto el anhelo como la angustia nos nublan, ¿no? Y la manera de escapar de ese como de ese nublaje o de ese como borrosidad mental es a través de aterrizarte, ¿no? Porque ambos es como en un sentido como con el futuro. Uno puede ser un sentimiento negativo al mismo y otro puede ser como un sentimiento positivo. Creemos que la manera de escapar de esto es aterrizándote. Eduardo ya les explicó por qué vale la pena mucho más aterrizarte primero del sentimiento de la angustia, asumiendo en el mundo donde claro que asumiendo tanto el mundo donde se podría combatir ambas, como en un mundo en donde solamente te quedaras con el sentimiento de anhelo y por qué seguiría siendo mejor, ¿no? Camaño nos dice, bueno, es que la gente decide quedarse así, o sea, decide quedarse como en este círculo vicioso de felicidad y no hay ningún incentivo para que puedan escapar del mismo. Sin embargo, creemos que el círculo vicioso en el lado de en el lado de la cámara de la angustia también, o sea, como es uno muy presente. ¿Por qué? Porque también hay un incentivo de las personas de quedarse en el sentimiento de angustia, porque ese mismo sentimiento, o sea, ese sentimiento per se, es el que te hace sentirte de alguna manera más seguro que estás tomando la mejor decisión ante la probable inseguridad o ante el improbable desconocimiento. Es decir, el tú ya sentir angustia y sentir que de alguna manera puedes prevenir lo que todavía no sabes, ya te hace sentir de alguna manera bien. Por lo tanto, también creemos que puedes caer dentro de un círculo vicioso sumamente peligroso y mucho más como pues en este círculo de terror, ¿no? Creo que preferimos, si ya nos vamos a quedar en un círculo vicioso, en el que nos sintamos felices o en el que sintamos como que al menos no, o sea, como no nos tenemos que esconder y temer de absolutamente todo, ¿no? O sea, como creo que tenemos que entender un poquito mejor qué es lo que nos dice, o sea, qué es lo que nos dice Eduardo en el sentido en el que ya les explica súper bien por qué, o sea, como este sentimiento puede crear como reacciones violentas hacia con otras personas y hacia con otras circunstancias,
Pero algo muy importante que también se tiene que entender en este debate es cómo este sentimiento, tanto el de anhelo como el de angustia, te hace sentir dentro de lo individual. O sea, como también estas inseguridades se vuelven personales, en el sentido en el que puedes llegar a generar mucho más auto-odio y mucho menos como sentimiento de completitud o de estar como, sí, de estar completo en el constante sentimiento de angustia, porque creemos justo que tienes este constante sentimiento de que no eres lo suficientemente capaz como para enfrentarte con el futuro incierto. Creo que esto es algo que hemos visto bastante con nuestra generación, en el sentido en el que no te sientes lo suficientemente capaz para enfrentar como el mundo externo, ya pueda ser el laboral, ya pueda ser como ambientalmente, ya pueda ser como en términos de salud. O sea, creemos que esto, o sea, es algo que te está constantemente, pues constantemente limitando, en el sentido en el que no vas a actuar por como estas posibilidades o estas posibles situaciones que todavía no pasan. Y ese actuar en función de ese puede ser un no hacer. Es decir, yo no voy a tomar riesgos, yo no voy a tomar oportunidades, yo no me voy a mover para hacer ciertas cosas porque no, o sea, porque no hay porque como hay una posibilidad de que no logre o yo no sea lo suficientemente capaz como para poder salir de esa incertidumbre, entonces mejor no lo hago. Por lo tanto, creemos que es o sea, asumiendo que en ambos mundos no vas a actuar, preferimos el mundo que no actúes porque, o sea, porque asumes que pues todo está bien y que no hay realmente como una necesidad del ser de como tener otro tipo de como satisfactores, a diferencia en su casa, en su lado de la casa, donde constantemente estás sintiendo este sentimiento de incompletud y de que pues no puedes hacer nada porque no eres lo suficientemente capaz como para poder enfrentarte a ese nivel de incertidumbre. Por lo tanto, creemos que para poder combatir ambos, o sea, es decir, ambas circunstancias o sentimientos que nublan la mente, creemos que primero es sumamente importante darte un piso en donde te sientas mucho más seguro de ti mismo, y eso solamente se combate y solamente se puede lograr si luchas contra lo que te está haciendo tener constantemente, o sea, este sentimiento de ser insuficiente o este sentimiento de no poder lograr las cosas como que quieres, ¿no? Entonces te puede hacer violento tanto de manera externa, pero, o sea, como, pero también como de manera interna, ¿no? Contigo mismo. Pero antes, Camaño. ¿Estás de acuerdo que en el mundo del anhelo, si hay un peligro, yo no tengo ningún tipo de información o incentivo para prevenirlo o atenderlo? Es que, a ver, Camino, o sea, como tú también estás asumiendo en tu mundo que por el hecho de combatir el anhelo simplemente vamos a entender y combatir mucho mejor el cambio climático o cosas que están como sobrepasándonos de cualquier manera en lo individual, ¿no? O sea, como a mí de qué me sirve saber que en realidad sí, el mundo se va a acabar en 20 años y yo, Alicia, dentro de lo individual, no puedo hacer nada. O sea, literal solamente me va a llevar a justo como un mayor sentimiento de angustia, porque aparte, o sea, sería asumiendo que después del anhelo vas a pasar a la angustia, o sea, después tendrías que combatir la angustia. Cuando tú partes del pico más alto del anhelo, donde todo crees que es color de rosa, combates ese primero, directito te vas al hoyo de la angustia, en donde piensas que absolutamente nada tiene solución, todo está de la chingada, ya te vas a morir, nada vale la pena. Entonces, por lo tanto, creemos que hasta la transición de un combate hacia un sentimiento del otro es mucho más como natural y mucho más fluido de nuestro lado, en el sentido en el que primero tienes que conseguir las armas suficientes para luchar contra el sentimiento que constantemente te hace sentir insuficiente, que constantemente te hace sentirte inseguro al cambio, como para poder entender, o sea, después que pues tal vez no todo está tan mal y tal vez después te puedas aterrizar como de una mejor manera como posteriormente, ¿no? Pero aún asumiendo que no pase, creemos de todos modos, y aunque te quedes con el anhelo, o sea, todo el tiempo, creemos que Eduardo explicó muy bien en el sentido en el que, pues, ya mínimo estás haciendo las cosas, pero con un sentimiento de felicidad, o sea, como no vas a poder cambiar nada de lo que ustedes nos están intentando decir, pero mínimo preferimos como no es ser miserables al respecto. Gracias. Le agradecemos a la viceprimer ministra de gobierno por ese grandioso discurso, y para cerrar el debate en cámaras altas, llamamos a la vicelideresa de oposición. ¿Se puede
comprobar que me estén escuchando bien, please? Sí, yo creo que con eso fue suficiente. Sí, te escuchamos bien. Ok, antes de empezar, nada más les quiero decir a todos que estoy muy contenta de estar en esta sala porque creo que todos son muy buenos y buenas y buenos. Creo que buenas es una palabra. Entonces, pues nada, muy feliz de estar aquí a las casi 10 de la noche en sábado en Puente. Ok, entonces, déjenme como unas notitas, please. Y pues, ¿no? Ok, entonces empiezo en 3, 2, 1. Ok, creo que Alicia comete un error un poco grave cuando confunde la angustia con la depresión. Creo que hay un salto como muy grande en términos de sentimientos e inclusive de lógica, porque no me prueba por qué necesariamente la angustia se traduce en depresión. Creo que este es un punto complejo porque la depresión es una condición multisistémica, por decirlo de alguna manera. Tiene muchas variables. La angustia es solo una parte de esa. La angustia no explicaría por completo la depresión, inclusive aunque nos llegara a ella. Entonces, solo sería un factor, no sería la causa, sería como correlación. En este sentido, creo que pues en este lado están como un poco perdidos. Ok, entonces primero voy a hacer unas refutaciones rápidas para poder pasar a lo constructivo. Eduardo primero nos concede que es un sentimiento de felicidad. ¿Y qué es lo que les dice David? Este sentimiento de felicidad va a generar una sensación adictiva. ¿Y esto qué significa? Que va a incentivar a que yo quiera tener esta constante inyección de dopamina en mi cerebro. ¿Por qué? Porque me gusta justo pensar que el mundo es bonito. Me gusta pensar en que las cosas pueden estar mejor. Me gusta pensar en un escenario donde todos somos progres y está todo lindo, ¿no? Entonces, creo que en este escenario ya nos concedieron que es mucho más probable que su que su sensación sea adictiva. Y creo que en realidad lo que ellos nos presentan como el perjuicio de la angustia, que es este aislamiento y el permanecer en tu cabeza, es más probable que suceda en un escenario donde hay una adicción a esta sensación positiva. ¿Por qué? Porque mi cabeza resulta más atractiva a un mundo complejo sobre el que justo no tengo control tal vez. Entonces, creo que en mi cabeza al menos yo sí voy a tener control de cómo luce mi fantasía. Creo que en este escenario es más beneficioso. También nos habla de que el cambio de circunstancias es constante y esto nos genera una sensación de angustia. Yo creo que esto implica una adaptación constante del ser humano. Creo que esta sensación de angustia se traduce en una acción. Por ejemplo, en la guerra, los soldados viven bajo una constante sensación de angustia. Sin embargo, esto los obliga a tomar decisiones y a tomar escenarios que les permiten sobrevivir, que justo es lo que David les planteaba con el escenario de los leones. ¿Qué es lo que sucede? Que tu cuerpo justamente suelta sustancias como la dopamina, la adrenalina y otra que no me acuerdo porque son 3, y estas sensaciones te generan un sentido de urgencia, un sentido que necesitas tomar acción. Y ojo, que esta es otra trampa que nos pone primer gobierno. Esta sensación no tiene que ser masiva, a veces es solamente pararte de tu silla, a veces es salir a caminar, hay veces que puede ser dar un clic en un tweet para tomar acción. Las acciones, justo como ellos mismos nos plantearon, no tienen por qué cambiar el mundo, solo tienen que cambiar tu sentimiento en este momento. También nos dijeron que justamente el anhelo te hace ser más feliz y ya, esta parte por acá. Luego, ¿qué nos viene a decir Alicia? Que te hace sentir más seguro de ti mismo. Esto va a ser clash directo con un punto que nosotros tenemos, que es que el hacerte sentir más seguro en ti mismo te vuelve como más ególatra, pero eso más adelante. Además de eso, justo creo que un problema muy serio de su caso es que ellos justo nos dicen que el anhelo te hace pensar que todo va a estar bien. Esto nos provoca un escenario de ilusión, o sea, como que te puede llevar a lo ingenuo. Puede volver tu peor escenario mucho peor. Por ejemplo, yo una vez en economía dije, ay, no pasa nada, sí la paso. Y dije, no voy a ver mi calificación, todo va a salir bien. Pues, ¿qué creen? Nada salió bien y yo solamente sufrí mucho más porque no tomé acción en ese momento. Entonces, creo que el sentimiento de inseguridad genera sí angustia, pero esta angustia
lo que hace que te sienta bien es dejar de sentirla. Es justo tomar la acción, que es la misma métrica que nos pone el gobierno. Y entonces lo que te hace sentir bien no es la angustia, es dejar de tener la angustia. Entonces la sensación adictiva no es la angustia, sino es dejar de tener angustia, aunque suene como trabalenguas, pues sí. Entonces, ¿qué es lo que yo digo de este sentimiento de anhelo? ¿Qué es el problema? Que genera expectativas en mi cabeza y justamente este sentimiento de inadecuadad que nos habla primer gobierno pasa más cuando anhelas. ¿Por qué? Porque te planteas todo un escenario que pues tal vez suceda, tal vez no, sobre tus relaciones, sobre el mundo, sobre la gente. Y la verdad es que las cosas nunca pasan como uno cree, menos en la cabeza, porque tendemos a idealizar las cosas. ¿Qué es lo que trae? Trae tristeza, trae decepción, trae confrontaciones y sobre todo trae un constante estado de frustración que te hace sentir inadecuado. Esto se puede traducir en enojo hacia ti mismo y creo que en este escenario es mucho peor para la persona. Además, creo que justamente esto puede llevar a ciertos daños para el cuerpo o para otro tipo de cosas. Además de eso, a Eduardo. Panel, la comparativa de altas es muy sencilla. Ellos plantean que el riesgo de su condición es un ciclo irreflexivo de felicidad. Nosotros demostramos que el riesgo de la nuestra es un ciclo vicioso de estrés por el riesgo constante de cesar de existir. Claramente es más importante combatir el segundo primero. Ok, es que el estrés existe en ambos mundos. Simplemente en nuestro caso el estrés es una reacción natural del cuerpo que quieres que deje de suceder. Para que deje de suceder tomas acción. En este caso cumplimos con la métrica al tomar acción y generar un escenario de actividad. Justo en este lado creemos que nuestra sociedad va a ser más productiva en tanto que es una sociedad justamente como les planteaba de acción que está bajo un constante estado de alerta y es una sociedad preparada que ante, por ejemplo, calamidades, si quieren puede ser un poco de paranoia, puede suceder, pero está lista para reaccionar. Creemos que esta es una sociedad que toma acción y creemos que una sociedad que toma acción es una sociedad más beneficiosa que una sociedad de soñadores, donde justamente se ocasiona todo el escenario que quería prevenir el primer gobierno, en donde viven atrapados en su cabeza, se aíslan. ¿Por qué? Porque la realidad es que se vuelve una sensación adictiva. Además de eso, es lo que les decía. Creemos que este anhelo también se puede convertir plausiblemente en una adicción. Más bien en una obsesión, lo que tú anheles. Y esto tiene dos peligros. Uno, creo que puede ser adictiva por todo el mecanismo que ya les planteamos hormonal. Además de esto, ¿qué significa? Que apela al sentido de ego humano de sentir que podríamos hacerlo mejor que cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque vivimos en una fantasía. Y esta fantasía me hace sentir más seguro de mí mismo, aunque no necesariamente sea cierto. Nuevamente, esto me provoca mucha más frustración sobre mí, sobre el mundo y sobre otras cosas. Y creo que también puede provocar un traslado de responsabilidad, justo como lo que decía primer gobierno, de que creemos que todo lo que está mal es el mundo, no necesariamente nosotros. Creemos que esta obsesión se puede traducir en el mejor escenario constructivo, pues sí, chance en una revolución, que al final del día también eso es un anhelo, buscar por algo. Pero creo que también tiene la problemática del ego, que creer que tú tienes las respuestas o el mejor escenario ante todas las cosas. Creemos que esto es perjudicial porque cuando quieres imponer esa métrica de que mi felicidad o mi escenario es el mejor, se vuelve un mundo mucho más confrontativo, se mueve un mundo donde justo tenemos este sentimiento de vacío constante y este sentimiento de vacío constante es muy perjudicial y es por lo cual creemos que sí, el vacío lleva a la depresión. Gracias. Le agradecemos a la vicelideresa de oposición por excelente su discurso y para abrir el debate en cámaras bajas, llevamos a el extensionista de gobierno, Gil. Ok, ¿me escuchan? La nada nadea al momento de que el ser plantea su existencia dentro de la misma nada. Se escucha perfecto. Comenzaré mi discurso en 3, 2, 1. Bueno, suceden varias cosas dentro de este debate. Lo que yo voy a hacer es estructurar bien, a ver en qué consiste cada uno de estos dos. Consideramos especialmente que, bueno, las emociones son súper complejas y no es posible realizar una matematización completa de ellas. Es por eso que Camaño no sabe en dónde existe la razón. Y ahora, si Kat nos quiere reducir a todos a un conjunto de hormonas, verdaderamente pues están viviendo la angustia pues con Toño, ¿no? Y en este sentido es ahí en donde recaemos en la inacción.
Hay que comprender que pues es un debate no solamente en el plano individual, sino en el plano social, porque si tenemos a una persona que siente de cierta y determinada manera, es muy probable que tengamos a otra que también lo haga, y así sucesivamente. Es decir, no vivimos solos. Es por eso que en este sentido, este debate no solamente se trata de la individualización, sino también de cómo esa interacción actúa con las demás personas. Es por eso que no somos un puñado de hormonas. Es por eso que tenemos muchísimo más alcance que solamente el tiempo en el que vivimos. Es precisamente eso lo que mueve los movimientos sociales y es eso precisamente lo que nos mueve al despertarnos por las mañanas. Ahora, ¿qué entendemos, por ejemplo, en este sistema? Veamos estos dos sentimientos, estas dos formas de conformar nuestra vida y nuestro caminar en este mundo como los elementos, ¿no? Vamos a entender a uno como el fuego y el otro como el agua, como ustedes quieran verlo. Entonces, cualquiera de los dos no puede coexistir en el mismo espacio-tiempo. Tiene que ser uno o tiene que ser el otro. ¿Qué sucede cuando los dos coexisten? Ni uno enciende ni el otro existe, es decir, se evapora. Entonces, es ahí en donde tenemos la inacción. Es lo que Erich Fromm considera como precisamente la depresión. Es ese estado en el que no estás ni contento ni en el que estás triste, sino que simplemente estás sin la capacidad racional de sentir ningún sentimiento, ni siquiera irracional. Entonces, debemos de elegir entre cuál de estos vamos a preponderar para que nosotros podamos seguir nuestra acción y nuestro camino de vida. Hay que considerar que el debate que se ha visto en altas es un debate como demasiado abstracto, aunque la Cámara Alta de oposición no lo quiera pintar como sí es posible, la verdad es que no nos presenta ejemplos o tangibilidad de cómo es que esto se lleva a cabo. O sea, nos dijeron como sí, puedes tomarte tanto de Adderall, sí, puedes tomarte tanto de clonazepam y te vas a sentir de determinada forma. Y consideramos que las personas son mucho más que solamente hormonas. Si ellos quieren considerarlo de esta manera, está bien, pero consideramos que ese no es el debate, ya que es un debate pues demasiado tramposo y es un debate en el que solamente se queda de su lado. Es decir, aun cuando elijamos uno de esta, es una forma en la que vamos a nosotros medir nuestra vida. No significa que solamente vamos a sentir eso siempre, sino que significa que es una forma en la que vamos a ver esos sentimientos. Es decir, una óptica distinta. Y, por ejemplo, tenemos que dentro de la angustia es un sentimiento negativo ligado a un pensamiento a futuro. Es decir, es un pensamiento a futuro que no me permite realizar las acciones suficientes para llegar a ese futuro. Podemos verlo materializado en corrientes filosóficas como, por ejemplo, el nihilismo, la resignación, en la que yo digo, nada, pues, ¿sabes qué? ¿Para qué? Mientras tenemos el otro, el anhelo, que es un pensamiento a futuro ligado a una esperanza, a un fin, a una teleología. Y podemos ver ejemplos factibles y ejemplos tangibles, por ejemplo, en el que tú vayas a marchar queriendo un mundo mejor. Por ejemplo, podemos ver en el que tú quieres la ética de la liberación y ser liberado de tu esclavitud, del patriarcado, liberado de las ataduras de tu pareja. También lo podemos ver en ciertas religiones, sobre todo occidentales, por ejemplo, el judaísmo, el que siempre busca un camino mejor, un lugar donde vivir, el Israel. Entonces, hay dos formas en las que nosotros podemos ver la individualidad y la colectividad, ya lo había mencionado. Pasamos a mi primer argumento entonces. El primero se llama Odiseo e Ítalo. Es decir, Odiseo pues es este personaje en el que tiene que seguir una serie de pruebas para llegar a su destino final. Lo que sucede es que cada prueba que se encuentra Odiseo tiene que hacerse de ellas e incluso dar algo a cambio para poder llegar a ellas. Es decir, cuando Odiseo llega al canto de las sirenas, él sabe que las sirenas están malditas y a lo mejor no lo han escuchado con Odiseo, o sea, vieron Piratas del Caribe y saben lo que hacen las sirenas, ¿no? Engañar a los tripulantes. Lo que sucede es que aquí Odiseo tiene dos opciones. Uno, quedarse con el canto de las sirenas y vivir por siempre eternamente, dejando de lado a su esposa Penélope, que es por la que ha luchado toda su vida, o enfrentar el canto de las sirenas y que el canto de las sirenas significa su pasado, es decir, ver a su pasado y saberse que él ha sido una constante de acontecimientos que lo ha llevado a ese punto y que ese punto y que los acontecimientos pasados sean buenos o malos, no significa que no merezca vivir el futuro. Eso es lo que significa el anhelo y es por eso que lo decidimos. Debemos enfrentar ciertas pruebas que nos permiten llegar o enfrentar un destino. Es decir, cuando yo tengo ciertos traumas, no es que yo no supero los traumas hasta que los enfrento, hasta que digo, ¿sabes qué? Todo eso me ha llevado hasta aquí y si he llegado hasta aquí, es posible que yo llegue hasta allá. Es ahí en donde es posible. Mientras que en la angustia, esa resignación es como yo vivo con ese miedo. Y sí, es un miedo generalizado, pero sin embargo no quiere decir que lo tienes todo el tiempo. También aceptamos que hay ciertos puntos en los que no vas a pensar en eso. Por ejemplo, cuando te estás bañando, estoy seguro que no pensamos en todo momento en los traumas, ¿va?
¿Qué sucede con eso? Genera un impulso mesiánico. Este impulso mesiánico es individualizado. Es el que me sé yo que a lo mejor no puedo cambiar el mundo, pero puedo generar una mejor acción. Es decir, puedo hacer mi mejor acción del día. Es decir, puedo escuchar a esa persona revictimizada. Es decir, puedo escuchar y hacer sentir a mi compañera que estoy con ella. Es ahí en donde este anhelo se ve materializado y no en la serie de hormonas que nos quiere vender la alta de oposición, ni mucho menos en los ejemplos vagos y solamente mecanizados que nos presenta la alta de gobierno. Acá, bueno, pasamos al siguiente argumento, que es la satisfacción del espíritu. Debemos ver este debate no como psicológico, sino como ideológico-filosófico, en el que debemos elegir una forma de guiar nuestra vida en el que seamos congruentes. Obviamente, pues nadie puede ser completamente congruente, es decir, nadie vive a pie de la letra todas sus acciones. Es por eso que, pues sí, Camaño, vas a mirar a los dos lados cuando cruces la calle, comprendemos eso. Sin embargo, en que una generalización no vas a tener todos esos sentimientos y tenemos que ver dos caras y tenemos que comprender con esta analogía, ¿no? Harley Dent en Batman, Batman decide ver a Harley Dent, como un héroe y decirle a la gente, él lo logró con sus acciones y no como un villano. Es aquí en donde debemos materializar esta satisfacción del espíritu y es una pelea que incluso no está resuelta ni siquiera en la psicología. Es una lucha entre la Escuela de Praga y el Círculo de Viena y les voy a explicar un poco. La Escuela de Praga ve muchísimo más allá de una serie de hormonas, sino que ve un conjunto de personas que tienen cierta cantidad de vivencias, es decir, no son cuantitativas, sino son cualitativas, mientras la Escuela de Viena quiere ver todas esas hormonas que quieren ver ellos y matematizar todo por completo, pero la verdad es que somos más que un número. Entonces debemos comprender que esto es sumamente comparativo, porque en el anhelo existe una responsabilidad que nos hace a nosotros y la única forma de vivir bajo la angustia es vivir solos, porque incluso la sociedad occidental está basada en los conceptos del anhelo, está basada en los conceptos del judeocristianos que vivimos el día de hoy. Es por eso que marchamos y queremos un mundo mejor y sabemos que vamos a luchar por él. Le agradecemos a la extensionista de gobierno por ese gran discurso y para continuar el debate llamamos a el extensionista de la oposición. Alonso. Sí, aquí estoy, perdón. Es que tengo un montón de papeles, pero denme un segundito y me acomodo súper bien. ¿Listo? ¿Todos me pueden escuchar? Sí, excelente. Perfecto. Bueno, comenzaré en 3, 2, 1. Hay dos cosas muy ciertas que nos está diciendo la Cámara Baja de Gobierno. Primero, que no somos únicamente hormonas, sino que somos seres complejos. Y por eso es que yo les voy a explicar en realidad, primero, que en parte de nosotros sí es importante el cuerpo y en otra parte también es importante la sociedad. Ahora, y únicamente como ejemplo, porque nos empieza a hablar de todo esto de Odiseo, en lo cual me perdí poquito, pero es que la verdad este tipo de historias nos retratan la naturaleza humana, ¿no? Porque incluso Odiseo llega a la dicotomía cuando está en la isla del deseo de Calipso a determinarse que no quiere vivir en ese anhelo eterno de la comodidad y decide que tiene que actuar precisamente para alcanzar sus metas, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a lo que serían cosas importantes para este debate. Primero, nosotros no podemos controlar el futuro en ninguno de los dos escenarios, sin embargo, estamos hablando de que tenemos que elegir una de las dos opciones y en ese sentido, ¿por qué estaríamos eligiendo una de las dos? Ahora, también es importante decir que ninguna de estas dos, llamémoslas emociones complejas, son enteramente malas. Es decir, de hecho, todo está referente a la cantidad en la cual lo llegas a desarrollar. Por ejemplo, en el día a día, cuando tú decides checar bueno, 2 veces que cerraste la puerta de tu casa para estar seguro de que no te pueden robar, versus el otro estar constantemente pensando que a lo mejor nadie te puede robar porque las cosas no funcionan así, ¿no? Pero el problema es que cuando llegan a ser unas máximas, nos vemos en el sentido de que si pierdes el anhelo, podemos decir que llegas hasta cierto punto a perder la esperanza, y si pierdes la angustia, hasta cierto punto pierdes el miedo o te pones en una situación de peligro. Pero bueno, vamos a pasar a lo que serían la línea argumentativa de la Cámara Baja de Oposición. Creemos que para analizar un tema sumamente complejo y esta comparación tenemos que entender dos escenarios, ¿no? Uno en el cual para nosotros es posible elegir, bueno, tenemos las dos problemáticas en el día a día y tenemos que elegir cuál de las dos queremos acceder primero, y en el segundo escenario en el cual pues tenemos que analizar las dos y preferir únicamente una de las dos, ¿no? En el primer escenario en el cual las dos existen, les voy a hablar porque es que porque es que tenemos que elegir lo que nosotros creemos primero. Ahora,
lo vamos a defender desde el punto de la practicabilidad del poder actuar. Es decir, en qué sentido vamos a poder actuar más rápido. Tenemos que entender que todo el trasfondo de lo que viene siendo el miedo, espérenme un segundo. Sí. Bueno, vamos a ir por aquella opción que nos resulta más fácil de atender para poder solucionar el problema más fácil, ¿no? La angustia tiene un trasfondo biológico de supervivencia sumamente alto. Realmente, de hecho, gracias a esta angustia que está fundamentada en el miedo, es que el ser humano pudo evolucionar y pudo salvarse. Es aquello que nos dice, no metas la mano en el fuego, es aquello que nos dice, si escuchas un ruido, tienes que voltear. Si vemos, todas estas cosas se refieren mucho a los instintos humanos, mucho a conductas que no son enteramente fáciles de identificar o fáciles de controlar, versus cuando estamos hablando del anhelo, estamos hablando de una parte del cerebro un tanto más evolucionada, cuando el humano empezó a considerar el cosmos a su alrededor, empezó a tratar de adjudicar a ciertos dioses las capacidades para determinar que las cosas funcionaran de X o Y manera. En ese sentido, si tenemos ambas cosas dentro de nuestro cerebro, nosotros creemos que es más fácil combatir esta creencia o este conocimiento que conformamos acerca de una ideología primero versus aquellos comportamientos que están dictados en nuestro código genético, que realmente son situaciones más difíciles de atender y más difíciles de controlar. Segundo punto, y aquí queremos hablar ya de cuando estamos teniendo que elegir entre uno u otro, ¿por qué es prioritario elegir el valor que estamos defendiendo nosotros, ¿no? Y para ello tenemos que entender que cualquiera de los dos que tengamos nos puede dar un resultado positivo o un resultado negativo. Por ejemplo, si hablamos de la angustia, si yo me estoy angustiando ante una situación que no era necesario que me angustiara, digamos, un accidente en un coche, yo estoy angustiado de que pueda ocurrir y al final no ocurre, pues bueno, a mí no me pasa nada, pasa esto y hasta llega una sensación de alivio, ¿no? Pero si llega a pasar algo malo, bueno, pues incluso se atiende, una vez que pasa, se culmina el miedo, digamos, porque ya llegamos a ese punto, vivimos con la consecuencia, pero hasta ese punto llegan como pues lo peor que te podría pasar, ¿no? Por otro lado, cuando estamos anhelando, nosotros vemos que las dos salidas, tanto si te funciona como si no te funciona, son negativos, en el sentido de que si tú estás anhelando que algo ocurra y esto sí ocurre, lo que tú vas a creer es que estaba destinado, es que los dioses lo quisieron así, es que el karma lo quiso así, es que eres un chingón y en realidad no tenías que hacer absolutamente nada, sino porque las cosas se te ofrecen a ti de esa manera, o B, pues las cosas no funcionaron. En ese sentido, ¿de quién es la culpa? De nuevo, de estos dioses, de esta cosmología, de este karma, al que tú le atribuyes las cosas que no te están permitiendo funcionar de manera adecuada. ¿Y cómo es que esto es especialmente dañino para el ser humano? Primero, porque está atentando contra tu libertad, no te está permitiendo actuar realmente de la manera que tú quisieras y tampoco te está dando esta posibilidad de un aprendizaje, porque ojo, en una angustia, cuando llegas a tener determinado resultado, puedes aprender de la situación y de qué es lo que hiciste mal, pero en el otro sentido, cuando el problema fue estar anhelando, no vas a obtener un aprendizaje real, porque a final de cuentas la angustia, digamos que te genera una culpa porque a final de cuentas fue tuya, mientras que la otra está fundamentada en que fue el cosmos, en que la culpa fue de alguien más. Entonces no me va a incitar a tratar de yo mejorar absolutamente nada en mi persona, y a largo plazo esto va a ser pues peor para las personas porque no va a permitir un progreso personal, no va a permitir un aprendizaje continuo ni una autorrealización personal. Por último, vamos a estar hablando de lo que sería la sociedad mejor. Aquí lo que les quiero decir son varias cosas. Primero, la angustia, por ser un instinto de supervivencia, es un instinto de supervivencia, pero en cierto sentido puede ser no únicamente aplicado a una persona. ¿Por qué? Y aquí es donde quiero hablar de las sociedades, porque solemos agruparnos en grupos o núcleos sociales. Los puedes llamar tu pareja, los puedes llamar tu familia, los puedes llamar tu grupo de debate, lo que tú quieras. Y a final de cuentas genera cierta como unidad a estas personas y cierta preocupación por estas personas. Cuando tú estás angustiado por satisfacer las necesidades o evitar los peligros o estímulos que pudieran afectar a estos grupos, se vive en una sociedad en la cual hay una responsabilidad colectiva más eficaz, digámoslo así. Mientras que en una sociedad en la cual estás anhelando y tú per se piensas que las cosas simplemente van a mejorar por sí mismas, tú estás siendo totalmente egoísta, no estás aportando absolutamente nada para estos grupos sociales en los que te estás asociando. ¿Y dónde es especialmente peligroso? Cuando se hace exponencial, porque cuando todas las personas están anhelando, entonces todas las personas no están haciendo nada por cambiar el status quo en el que se están hundiendo, versus que en un estatus en el que todos están angustiados, sí puedes atender al terror, sí puedes llegar a una desorganización, pero a final de cuentas llegas a tomar acciones que pueden beneficiar al grupo de una manera más rápida. También nosotros creemos que esto tiene un trasfondo importantísimo en lo que viene siendo la vida eterna y las religiones. Por ejemplo, cuando una persona
realmente decide estar angustiado para poder alcanzar este tipo de pues metas, bueno, estos lugares como santos donde puedes llegar a descansar a final de cuentas, versus aquel en el que anhelas que simplemente porque así funcionan las cosas, pues vas a obtenerlo, no obtienes un beneficio real. Y así es que terminamos con el caso de la Cámara Baja de Oposición. Gracias. Agradecemos al extensionista de la oposición por ese grandioso discurso. Y para cerrar el debate en su bancada, llamamos al látigo de gobierno. Gigi. Antes sí podrías hacerlo. Sí, se escuchó perfecto. Una oportunidad de vivir en un mundo mejor. Lo que pasa dentro de la angustia en el caso de Batman es nosotros asumir y ver a León con los dientes afilados. Es el hecho de que Batman no haya pasado como la persona que mató, que hizo todas estas cuestiones malas y hubiera evidenciado a Clark Kent. Creemos que esa angustia de vivir con la ideología de que no existe un futuro, de que la corrupción siempre nos va a ganar, de que siempre se van a perpetuar cierto tipo de conductas de dominio, es lo que nosotros nos permite tener una sociedad que no esté bien estabilizada, que no tenga gobernabilidad y que no pueda funcionar bajo un mismo pacto. Creemos que aquí los beneficios, como ya comentaba Chore, no solamente se ven desde el plano individual, sino también desde el plano a gran escala. Pero dejemos el caso de Batman a un lado y hablemos ahora de las relaciones sentimentales y cómo esto se ve pragmatizado. Cuando nosotros tenemos angustia dentro de nuestras relaciones, lo que estamos provocando es el miedo. El miedo conduce a la ira y la ira, bueno, al lado oscuro de la fuerza. Entendamos a este lado oscuro de la fuerza como conductas tóxicas, conductas opresivas que se desarrollan en violencia, en cierto tipo de conductas opresivas hacia la otra persona a partir de esta concepción de angustia que hay dentro de las relaciones. Comparativamente hablando, el anhelo es distinto, es creer en un mañana juntos, es verse caminar al final de la playa mientras continúa el atardecer. Creemos que el anhelo es eso, la oportunidad de ver más allá, de poder disfrutar, vaya, la vida justamente bajo una concepción de que la vida tiene que verse a futuro y no bajo estas cuestiones de angustia. Pero dejemos de lado el peor de los escenarios. Hablemos no solamente de la toxicidad, sino también del aspecto individual, de cómo esta misma angustia nos hace a veces creernos insuficientes ante las personas, tener ciertas depresiones o angustias con nosotros mismos de cuestiones que nosotros no nos sentimos satisfechos a partir de la conquista de este tipo de sentimientos. Pero no solamente eso, ahora hablemos de las hormonas que tanto también le importan a la alta oposición. ¿Cómo se ven estas hormonas? ¿Cómo se ven estas angustias? Creemos que se ve el león a partir de lo que hemos visto a partir de Donald Trump o de distintos discursos de odio. Creemos que esta angustia, la angustia de que, oye, están viniendo a quitarte tu empleo, oye, están viniendo a traerte drogas, oye, están viniendo personas que son del cártel del narcotráfico, hace que tomen decisiones las personas a partir justamente de estas hormonas. ¿Y por qué es tan negativo tomar decisiones a partir de estas hormonas? Porque tomas decisiones punitivas y tomas decisiones fuera de control, como niños en jaulas, como mayor opresión dentro de las fronteras. Creemos que justamente en ese escenario que quiere debatir la alta oposición, nosotros vamos ganando este debate. Pero dejemos la angustia y las hormonas de un lado. Hablemos de otro ejemplo, de un ejemplo más cercano, y es el COVID. A ver,
hablemos del COVID. Entendamos que la mayor parte de las personas no viven en una condición favorable, que la mayor parte de las personas, además de tener una condición quizás sí de colesterol, quizás de hipertensión, de diabetes, de obesidad o de otra de las miles cosas de las que aqueja el mexicano, también existe la posibilidad de que tiene que alimentarse, tiene que tener un trabajo o tiene que subsistir porque no es una persona rica. ¿Qué pasa en el escenario de la angustia? Dentro del escenario de la angustia es un escenario fatalista en donde la persona no ve una mayor posibilidad de poder atenderse, toma medidas excesivas a partir de su salud y puede que tenga mayores posibilidades de vida que una persona que no lo hace. Eso lo concedemos. Sin embargo, ¿cuál es el problema y por qué decimos que aquí ganamos este punto? Porque cuando la baja de alta oposición nos habla de expectativas, nos habla de decepción, ¿qué es lo que pasa en este escenario de COVID? Entendamos que existe una mayor decepción a partir de las personas que tomaron un montón de medidas, que tomaron otro tipo de alternativas como dejar de tomar autobuses y empezar a pagar transportes privados, otro tipo de alternativas pero que al final de cuentas se contagió. Creemos que la decepción y todo lo que existe con respecto al rencor es mayor dentro de su escenario, porque al menos dentro de nuestro escenario nosotros estábamos justamente con las miras hacia un futuro en donde fuera positivo y de alguna manera estábamos de alguna manera conscientes de que no estábamos tomando todas las decisiones posibles. Sin embargo, dentro del escenario de la angustia, el hecho de que las personas, no solamente en el COVID, sino en otro tipo de alternativas, hayan tomado decisiones de escuela, de trabajo, amorosas, pero que al final de cuentas no pudieron traducirse en un beneficio con ellas, entendemos que existe un gran rencor porque el individuo entiende que no fue suficiente lo que él pudo haber hecho y a pesar de que sacrificó gran parte de sus esferas o sacrificó gran parte de alternativas, pues al final de cuentas el resultado fue negativo. Aquí doy un punto a las altas para que se rescaten su caso. Sí, es que además de las hormonas también te hablamos del mecanismo de la visibilidad, de los efectos de estas cosas, de la incomodidad y el placer, cosa que has ignorado completamente. Bueno, creemos que es muy intuitivo cómo esta visibilidad dentro de tu escenario, ya te mostré a partir de distintos escenarios, incluso con Batman, cómo es más negativo, tanto individualmente en las relaciones amorosas, tanto políticamente en las decisiones que se toman, con un espectro en donde se toman en cuenta gran parte de la sociedad, incluso en la cuestión de cómo nosotros entender la vida. Una vez que hemos dejado claro este punto, vamos a empezar ahora con la Cámara Baja de Gobierno. ¿Qué es lo que nos trae la Cámara Baja de Gobierno? La Cámara Baja de Gobierno nos trae un caso más compacto en donde nos comenta que este tipo de alternativas es porque nos permite actuar más rápido. Nos permite actuar más rápido porque es una concepción que meramente yace desde la biología, es decir, es un instinto de supervivencia que nos ha mantenido a flote. ¿Cuál es el problema con esta argumentación de la baja de oposición? Que creemos que se sale de contexto, porque realmente esa fuera la alternativa en el mundo real, no existiría la filantropía, no existirían las ONGs, no existirían los casos blancos y no existirían muchos otros tipos de alternativas que al final de cuentas sacrifican su beneficio por el beneficio de la mayoría y de la sociedad. Creemos que en función de eso nosotros preferimos disfrutar la vida bajo esta misma concepción de plazos a futuro. Contentos. Látigo de gobierno por ese grandioso discurso y para finalizar el debate llamamos al látigo de la oposición. Hola, voy a hacer una prueba de audio diciendo que al fin me sirvió de algo estar redactando mi tesis sobre Batman. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, se escucha perfecto. A tu primera palabra. Maravilloso. Ok. Voy a empezar en 3, 2, 1. Panel, voy a comenzarlo con lo anterior que nos acaba de decir el orador sobre acerca de los cascos blancos. En realidad estos no están por anhelo, los cascos blancos existen porque quieren prevenir un futuro más catastrófico, por eso es que existen para prevenir y ayudar en conflictos. Creemos que es un ejemplo muy malo, pero vamos ahora primero con la refutación de todo gobierno y después haré las comparativas con las tres cámaras. Primero, todo gobierno baja esta premisa sobre mejorar la calidad de vida. Creemos que en realidad esto jamás se cumple en el hecho de que ellos solo me aprueban porque hay felicidad temporal y la felicidad temporal a largo plazo no es calidad de vida, ergo todo su caso cae
no cumple la carga de la prueba que se impusieron. Primero, Alta de Gobierno nos dice como hay problemas a grande escala, la angustia paraliza por no saber cuál es el futuro. Creemos que la angustia en realidad al prever el presente, como el mismo InfoSlide nos dice, no paraliza sino moviliza de más tal vez para transitar al cambio por miedo a lo desconocido. Es decir, como yo temo a lo desconocido, necesito prepararme para ver qué viene, incluso si me trae mucha ansiedad o cualquier otra cosa. Del otro lado, si yo hago como el anhelo de que las cosas van a estar bien y el cambio va a ser como totalmente fácil, pues entonces llevo tal vez a una acción que no necesariamente es buena. Creemos también nos dice que el cambio causa miedo y hace como a las personas ermitañas. Esto solo es como en el peor escenario de nuestro caso, que creemos que es algo tramposo de jugar, pero incluso si fuera cierto que nos hacemos ermitaños y tenemos miedo y básicamente nos damos un búnker, creemos que es un cambio que deseo inferir y no aceptar sin análisis. Es decir, el pensamiento crítico de preocuparme por lo que va a pasar en el futuro de manera ansiosa significa que yo tengo más inferencia en este sentido y es algo que les dice Alonso. Me dice también como prefiero pensar en individual porque no hay posibilidad de cambio. Creemos, uno, esto es algo súper determinista de pensar que en ningún momento nos dan garantías para creer que no se puede hacer cambio. Y dos, el cambio y la acción disminuye la angustia. Es decir, cuando yo tengo inferencia porque yo me estoy preparando para algo que vaya a suceder, es mucho más probable que esté menos ansioso. Sin embargo, de su lado, como simplemente estoy en el anhelo de que algo va a pasar y estoy en constante felicidad, esta felicidad ni aumenta ni disminuye, es simplemente estática, que es algo que ya nos dice nuestra alta. Y también nos dice como si paso de quitar anhelo hacia el %, paso a la angustia. Creemos que es lo mismo del otro lado, ya nuestra baja de gobierno no lo asume, pero al final creemos que, como Alonso ya les explicó, es más positivo transitar del anhelo a la angustia porque es uno, más efectivo y dos, tiene menos como impactos malos en su lado. Baja de gobierno nos dice como si coexisten, hay inacción. Creemos que uno, esa es la pregunta, ¿no? ¿En dónde hay inacción libre y disfrutable? Es decir, ¿dónde sufro menos? Que es como básicamente lo que Alonso les dice, ¿no? Como, ¿cuál es la incertidumbre? ¿Cuáles son los escenarios que pasa si yo me angustio o yo me pongo como anhelada, ¿no? Nos dicen que la angustia no me permite actuar. Creemos que es falso. El mismo InfoSlide está diciendo que el incentivo de la acción está por parte de la angustia, mientras que con el anhelo no atiendes tus necesidades básicas. Creo que era algo muy claro que se tuvo que haber dado en este debate y lamentablemente no se dio. Nos dice como el ejemplo de Odiseo, que decide actuar por el anhelo porque se enfrenta como a su viaje. Qué triste, porque yo sí leí la Ilíada y básicamente lo que pasa es que está este señor que se llama Odiseo, que vive un viaje y termina en la isla de Calipso, que es como una isla estática donde tiene comida y es muy feliz y está con la señora Calipso. Cuando está en la isla de Calipso, Odiseo dice, ¿sabes qué? Llevo 20 años aquí, o sea, estoy muy conformista, anhelo que las cosas van a estar bien, pero si yo no actúo, si yo no me da miedo, si no me da angustia del viaje que tengo que seguir, entonces nunca voy a llegar a Ítaca. Entonces creemos que como Odiseo literal decide angustiarse para poder actuar y terminar su viaje, ¿no? Ese es como el objetivo de la angustia, como la acción, y no solo la acción, sino que esta acción cambie las cosas para la persona. Nos dice como que después el anhelo, que Batman asume que hay un mundo de mejor, lo hablaré un poquito después, y del COVID-19, como que en la angustia es fatalista y tomo medidas excesivas, etcétera. Pues precisamente, ¿no? Como el hecho de que yo tome medidas excesivas, sí, claro, estoy muy ansiosa, soy un factor de riesgo, pero en realidad yo logré una mejora social porque cuidé a las demás personas con mis medidas excesivas. El COVID se ha perpetuado porque las personas anhelan que la situación va a cambiar, entonces no se cuidan y por lo tanto esto no sucede. ¿Por qué le ganamos entonces a nuestra alta de gobierno? La alta de gobierno nos dice como, ok, vamos a tener calidad de vida. Creemos que ya dijimos que esto es cortoplacista, la calidad de vida prevalece cuando procuro mi subsistencia, no cuando la dejo a manos del destino. Y dos, nos dice también como nada se puede cambiar, prefiero no ser miserable al respecto. Creemos que incluso si no se puede cambiar, no nos explican por qué la falsa felicidad es buena, solo asumen que lo es. Acá les decimos como una felicidad que no es libre, no es felicidad en realidad, es un estado de trance que no hace que la felicidad sea disfrutable. Creemos que es algo que ya Alonso les dice con los escenarios. ¿Por qué le ganamos a la baja de gobierno? Nos dice 2 puntos, ¿no? Como en el anhelo enfrentas tu camino. 1, el anhelo es conformista, eso los comprobamos. Y 2, el anhelo es heroico, no es realista. Y es básicamente lo que les dice Alonso con los escenarios. Y después, ¿por qué le ganamos a alta de oposición? Nos dice como, la angustia es visible y así puedo prevenir cosas inferiores en el futuro. Creemos que sí, pero también abajo les dijimos por qué la acción libre importa y cómo disminuimos el daño cuando preferimos angustiarnos en vez de anhelar. También nos dice cómo hay una adicción a la felicidad y un sentimiento de vacío. Creemos que esto es cierto y aparte de este lado dijimos por qué eso es estático y al menos de este lado lo disminuimos. Vamos con el caso de Alonso en estos últimos 2 minutos, ¿no? Alonso nos dice como 3 cosas muy importantes, ¿no?
Nos habla cómo en el anhelo hay una individualización, por lo tanto un egoísmo. Creemos que esto es importante porque en tanto yo tengo una angustia, necesito cambiar mis condiciones estructurales, condiciones en las que vivo, para que yo no sufra tanto estos como incertidumbres del futuro. Esto es importante porque cuando yo actúo egoístamente y colectivamente para la colectividad, reduzco los riesgos del contexto y por lo tanto hay más beneficios para las demás personas. Cuando viven en anhelo, tengo una situación de individualización que hace clash directo con la alta de gobierno, que al final no me lleva como a cambiar nada y simplemente perpetúa una situación de estatismo que no cambia. No soy más feliz ni menos feliz, simplemente me quedo ahí porque estoy a aras del destino, ¿no? También hemos dicho cómo es más fácil contrarrestar porque la biología no te juega en contra. Como ya vimos, como la ansiedad, eso causa básicamente la angustia. Es mucho más fácil de atender primero el anhelo para después ir en contra de nuestra biología y entonces eso es más efectivo para poder tomar acción. También creemos que la angustia, no pasa porque cuando no pasa algo con la angustia, te alivias, eso es bueno, y cuando sí pasa, al menos me siento preparado y no sufro las consecuencias de no haberlo estado. Creemos también en el punto del anhelo, como si yo anhelo y algo que quiero funciona, entonces voy a decir, era destino, era todo cool, y básicamente no me atribuyo nada de responsabilidad que creemos que es malo, pero 2 también me dice como no funcionan, entonces dice, no es mi culpa, como es el destino, yo no me tengo que hacer responsable, es culpa de Ciudad Gótica, y aquí es cuando voy a como básicamente cerrar todo el debate de la Cámara Baja de Gobierno para nuestro lado. Harvey Dent básicamente se angustiaba porque él decía, ok, existe un contexto sumamente malo, necesito una acción de prevenir para que Ciudad Gótica no tenga cosas malas. Yo como Harvey Dent no voy a agarrarme del héroe y decir que todo va a salir bien y voy a querer actuar para mejorar las condiciones. Lo que hace Batman es decir, yo anhelo que funcione, yo soy el héroe, yo soy lo máximo y tengo todo esto, pero si no funciona es culpa de Ciudad Gótica, es culpa de Guasón y yo no soy el culpable. Pero tal vez Batman debería preguntarse, ¿no? Maybe yo que soy millonario soy el verdadero problema porque estoy causando tanta desigualdad y tanto daño, por lo tanto me tengo que hacer responsable, tengo que dejar de anhelar y tengo que angustiarme por mi propia acción dentro del sistema. Estamos hablando de la posición por ese gran discurso y en general le agradecemos a todos los oradores por esos magníficos discursos. Con esto pues ya daríamos final a este debate, más ahorita vamos a ir a hacer la deliberación, los jueces que estamos aquí, y nos tardamos 15 minutos. No sé si ya van a cortar la transmisión, creo que sí, ¿no? Sí o no. No escuché, pero supongo que, bueno, nosotros Me imagino que sí. Sí, yo creo que sí.